Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de la domesticación del ser humano. Hemos de tener en cuenta que al igual que los perros fueron domesticados por el hombre, el ser humano también está siendo domesticado por aquellos que nos gobiernan, solo que a día de hoy tienen métodos mucho más elaborados, ya que se han hecho estudios muy exhaustivos acerca de la naturaleza del ser humano. En el pasado, todos los perros que conocemos a día de hoy eran lobos, solo que algunos de estos lobos eran más mansos que el resto. Eran lobos que se acercaban a las casas donde vivían los seres humanos y al tener una actitud mucho más agradable, los seres humanos empezaron a alimentarlos. Esos lobos se quedaron cerca de las casas de los seres humanos para que éstos siguiesen alimentándolos. Con el tiempo, los lobos empezaron a premiar esa conducta, pero solo algunos individuos. ¿Cómo premiaron esa conducta? Pues bien, empezaron a vigilar sus casas, y el hombre vio cierta utilidad en el lobo. Pero ¿por qué algunos lobos eran mucho más amigables y se dejaban domesticar y otros no? Pues bien, hemos de tener en cuenta que dentro de los lobos, como dentro de cualquier ser vivo, hay genes recesivos, genes infantiles, genes que hacen que un lobo siga siendo un cachorro o conserve rasgos de cachorro a lo largo de toda su vida. Entonces, estos lobos infantilizados se fueron convirtiendo en los perros actuales. Hemos de tener en cuenta que los perros con orejas caídas, el rasgo de las orejas caídas es el rasgo de un cachorro de lobo. Cuando un lobo se convierte en un animal adulto, se le ponen tiesas, ya que el lobo necesita escuchar en la distancia. Entonces, como digo, a través de una presión evolutiva artificial, el lobo se fue convirtiendo en un animal doméstico. Pero claro, es necesario que haya una presión evolutiva, en este caso artificial. ¿Cuál es la presión evolutiva del ser humano? Pues bien, el sistema ha venido controlando al ser humano y canalizando al ser humano, sobre todo a través de las religiones y de las normas éticas. Las religiones y las normas éticas están basadas en el buenismo, en el bien, en el orden. En base a ello, se han establecido religiones como el cristianismo que nos han instado a ser buenos a cambio de un premio. Si eres bueno, vas a ir al cielo. Si eres malo, vas a ir al infierno. Además, se han promulgado leyes bajo las cuales la persona pierde su propia autonomía para hacer justicia y delegamos nuestra autonomía sobre un estamento superior, sobre el Estado, sobre el gobierno. De la misma manera que no queremos que los perros se peleen entre ellos, sino que preferimos ser nosotros los que medien en las peleas de los perros para separarlos, de la misma manera el sistema, el Estado, busca mediar en los conflictos entre seres humanos, cosa que está bien, en cierta manera, porque de lo contrario sería imposible vivir una vida civilizada como la que vivimos. Pero claro, siempre hay límites y al adentrarnos en el campo del orden, perdemos de vista nuestra naturaleza indómita, la naturaleza del lobo. En base a ello, nos vamos adaptando a las normas
vamos siendo cada vez más obedientes al sistema. Nos vamos convirtiendo en perros domesticados y abandonamos esa naturaleza indómita. Es curioso que cuando vienen personas inmigrantes de otros países, les decimos que son salvajes, que no se adaptan a esta sociedad, que no se adaptan a las normas y a las reglas. Pues claro, es lógico. Esas personas están más cerca del lobo, están más cerca del caos. Hemos de tener en cuenta que el caos está asociado al mal, mientras que el orden está asociado al bien. Nosotros odiamos a esas personas que vienen con esas actitudes más caóticas, más salvajes, porque perturban la paz de nuestra sociedad organizada, de nuestra sociedad basada en el orden y en las reglas. Pero en sí, ellos no están más lejos de la verdad. Simplemente viven la vida del lobo, en cierta medida, porque a día de hoy pocas personas viven de forma salvaje. Por nuestra parte, nos estamos comportando como perros, basados en el bien, basados en el buenismo. Y como digo, a ello ayuda mucho el tema de las religiones. Tal y como he dicho en más de una ocasión, en los círculos cerrados, en las sociedades secretas, no se practican las religiones basadas en el buenismo. Se practican más bien filosofías basadas en la unidad, basadas en integrar los opuestos, basadas en la justa medida. Filosofías como el hermetismo, del cual deriva la alquimia, pero también hay incluso una filosofía que es mucho más popular, que es mucho más abierta, como la filosofía taoísta, la cual también nos insta a integrar los opuestos, el bien, el mal, la luz, la oscuridad, el caos, el orden, lo masculino, lo femenino, lo celestial, lo terrenal, etc. Lo que pasa es que estas filosofías basadas en la unidad no han sido puestas de moda. De hecho, la filosofía taoísta fue perseguida en China durante la revolución cultural de Mao Zedong, y en esa revolución cultural se quemaron los libros de la filosofía taoísta que encontraron, y además, tras esta revolución cultural, se estableció el budismo. A día de hoy no preguntes a un chino acerca de la filosofía taoísta. Yo lo he hecho con varios chinos. Ellos no se acuerdan, no saben lo que es la filosofía taoísta. Si te esfuerzas mucho y se lo explicas con mucho detalle, pues te dirán, ah, eso es algo muy antiguo, eso está olvidado. Y claro, es que ahí vemos cómo se nos intenta llevar hacia el buenismo, porque el buenismo es el orden, el buenismo es acatar las normas, acatar la ética, pero eso nos aleja de nuestra naturaleza indómita, y hemos de tener en cuenta que esa naturaleza indómita es un caos, pero es un caos ordenado, no ordenado por las leyes inferiores del ser humano, no ordenado por las leyes de aquellos que nos gobiernan. Ese caos, esa naturaleza caótica, obedece a un orden superior. Así, los animales que viven en la naturaleza se ordenan en base a unas leyes no escritas. Cada animal sabe lo que ha de hacer, y en función del carácter de ese animal tendrá éxito o no en la naturaleza. Otra manera en la que se está manipulando a la sociedad para domesticarla, desde mi punto de vista, tiene que ver con las leyes de género. Y es que si bien en el pasado
se hizo un exceso en base al machismo, tratando a la mujer como si fuese un ser inferior que no tiene voluntad propia para hacer las cosas, no sabe lo que es mejor para ella, y debido a ello el hombre tenía la potestad sobre la mujer y necesitaba la mujer permiso del hombre para realizar ciertos trámites y gestiones. A día de hoy el péndulo se ha movido del lado del machismo hacia el lado del embrismo, pasando de largo el término medio. Y es que el péndulo siempre se mueve de extremo a extremo. Como he comentado en más de una ocasión, desde mi punto de vista, este movimiento de extremo a extremo responde a la ley del ritmo, del Kybalión, donde aquello que se nos muestra a lo largo de nuestras vidas nos ha de enseñar el equilibrio, el término medio. Es por eso que las filosofías como la filosofía taoísta o la filosofía hermética no te instan al buenismo, sino que te instan al término medio, porque en base a aquello que observas has de determinar que cualquier cosa que se pueda considerar buena, cuando se lleva al extremo, siempre estás generando un agravio hacia otra parte. Y cuando esa parte es agraviada, ese agravio tan solo se puede compensar con otra vuelta del péndulo que premie a los agraviados y castigue a aquellos que habían salido victoriosos y que habían oprimido en base a ello a la otra parte. Pero creo que hay más en esto. Cuando a la mujer se le da la potestad de denunciar a su pareja, incluso denunciarla en falso por malos tratos que quizás no han sucedido, ahí le estás dando a la mujer un poder que, si esa mujer no es una mujer honesta, lo puede utilizar en su beneficio, cosa que ya se ha dado en múltiples ocasiones. Yo conozco a un amigo cuya pareja le ha denunciado en falso en muchas ocasiones, porque claro, a día de hoy se han cargado la presunción de inocencia del hombre, suerte que mi amigo fue guardando pruebas de todo lo que sucedía y pudo demostrar su inocencia cada vez que su mujer lo denunció en falso. Además, sus hijas se pusieron a su favor y dijeron que lo que decía su padre era cierto, mientras que lo que decía la madre era falso. Hemos de tener en cuenta además que, en base a todas estas ideologías que ha promocionado el sistema, se dice que el hombre es por naturaleza agresivo, es un asesino, un violador y un maltratador. Y claro, en base a todo ello, se está machacando al hombre. Además, se le está feminizando. Pero hemos de pensar por qué está sucediendo todo esto. Esto no sucede por casualidad. Pues bien, si recurrimos a la sabiduría antigua, la sabiduría de la filosofía hermética y de la filosofía taoísta, estas filosofías decían que tanto el hombre como la mujer estaban dotados de una mente consciente masculina a la cual se le atribuye la luz, el bien, pero también el ego, la actitud combativa. Por otra parte, la mente femenina es una mente oscura. Se le atribuye el mal, se le atribuye una actitud pasiva, ¿de acuerdo? Entonces, si tanto los hombres como las mujeres viviésemos en equilibrio, estas actitudes estarían equilibradas en cada ser, pero no es así. La mente consciente es más fuerte y poderosa en el hombre,
mientras que la mente subconsciente es más poderosa en la mujer. Debido a ello, el hombre es la parte más combativa de la sociedad. Cuando se produce una injusticia, es el hombre el que va a saltar. El hombre va a utilizar su ego. El ego da superioridad. Uno se siente grande, se siente fuerte en base al ego. Pero claro, el hombre necesita también de su lado oscuro, de su mente femenina, de su mente subconsciente, porque la mente subconsciente aporta el mal. Y en base al mal, el hombre se siente capaz. No solo tiene esa actitud engallitada en base al ego, sino que además tiene la potencialidad, se siente seguro de sí mismo, no teme, no tiene miedo. Pero claro, el sistema sabe que el hombre tiene esa potencialidad, que el hombre en un momento dado puede oponerse. Entonces, creando una sociedad donde el hombre es mucho más débil, ahí también estás creando un cuello de botella, porque bajo este paradigma, el hombre fuerte no se reproducirá, porque por lo general, a la mínima que el hombre diga una palabra más alta que la otra, será denunciado por la mujer. Porque es que además el sistema está promocionando los micromachismos. Es decir, uy, hombre, cuidado con lo que dices, que es un micromachismo. Pero no pasa nada si la mujer se excede. ¿Estáis viendo la presión evolutiva que se está dando para domesticar a esta sociedad? Para llevar el hombre de Homo sapiens a Homo perrus, a un hombre sumiso y débil. Cuando hablo de hombre y de mujer, porque aquí la mujer lo que sucede es que por lo general no se va a rebelar, porque todo este movimiento feminista está promocionado por el sistema. Entonces las mujeres comen de la mano del sistema. Yo soy el sistema, estoy luchando por vuestra causa, comer de mi mano. ¿Dónde está la rebelión? ¿Dónde está el decir, basta ya? El hombre machacado y feminizado. La mujer comiendo del sistema porque es quien está promocionando el feminismo. Por suerte, no todas las mujeres caen en este engaño. Y cada vez más, en las manifestaciones del 8M, se ven dos grupos de feministas. Las feministas obedientes que comen de la mano del sistema y las feministas rebeldes que no comulgan con ese feminismo y que consideran que hace mucho tiempo que esto se pasó de vueltas. Entonces, aquí ya he descrito dos formas de presión evolutiva para convertir al hombre indómito en un hombre manso. Entonces, como digo, no busques el buenismo, porque si lo haces, te adentras cada vez más en el orden y en el control. Para poder conocerte a ti mismo, para poder conocer esa parte salvaje, te has de adentrar en el caos, porque en ese caos que no tiene forma, se halla lo más profundo de tu esencia, se halla tu despertar espiritual también, porque jamás encontrarás la espiritualidad en el orden. El orden se basa a normas y leyes de ámbito inferior, de ámbito terrenal, mientras que ese caos tiene sus propias leyes, su propio orden, pero son unas leyes y un orden no escritos, son de ámbito superior. Tú no puedes definir ese caos, porque el caos se escapa de toda definición. ¿Cómo defines el caos? Tan solo lo puedes definir a través de la palabra y teniendo un concepto de lo que es el caos. Pero no puedes pretender que una religión te defina qué es el caos.
No se trata de que tú definas el caos, se trata de dejar que el caos te defina a ti. Y la única manera de permitir que el caos te defina es abandonando la rigidez de las normas y de las reglas. Y bueno, sin nada más que decir, espero que este vídeo os haya gustado. Compartirlo con otras personas que de esta manera pues daréis a conocer este mensaje. Si queréis os podéis suscribir a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Dejaré el enlace en el primer comentario fijado. Darle me gusta si os ha gustado y comentar a ver qué os parece. Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.